Estamos listos en derecho notarial, mis estimados. ¿Cómo les va? Me avisan. Ahorita vengo, un minuto vengo. Muy bien, ya estamos aquí. Un par de minutos nada más. Ustedes sí siguen de... Muchas gracias, mi amigo del puerto, muy amable. Siguen de largo, ¿verdad? Ayer, hace 8 días, decían que 15 minutos les daban para almorzar. Hoy, derecho notarial 3, tercera semana. Forma notarial en las limitaciones de dominio. Y vamos a ver eso. Muchas gracias, Jennifer Henry. Muchas gracias. Voy a por mensajito de hoy. Hoy dice mensajito, ¿verdad? Dice, ¿tendrá parte el MP para resolver tema de terrenos en cuanto a derecho de paso de servidumbre? Muchas gracias, Pedrito. Dice, ¿tendrá parte el MP? Tema de hoy, servidumbre de paso y servidumbre de acueducto. Ayer decía, es pequeño, el tema no es tan grande, pero me llevé la hora y media, muchas preguntas que hicieron aquí en el grupo. Gracias, Ofelia y Teresita. Todas las preguntas que hicieron aquí, yo las voy a mencionar hoy con ustedes porque son interesantes, son del tema, ¿verdad? De la servidumbre de paso. Yo creo que el MP para resolver problemas de terreno tiene mucha intervención. Porque cuando se dan esos lanzamientos, cuando inician un proceso por darles, son varios procesos que hay en el Código Procesal Civil y Mercantil en relación a terrenos, ¿verdad? Pero cuando inicia un juicio sumario de desocupación, se va todo el juicio sumario de desocupación. Ese no tiene casación, ¿verdad? Se va todo el juicio sumario, se dicta sentencia, se va a segunda instancia y se dicta sentencia confirmando lo de segunda instancia y las personas no se quieren ir de ahí. ¿A quién llamamos? Llamamos inmediatamente a los elementos de seguridad y generalmente el Ministerio Público tiene participación también en eso, a veces tiene participación. La Procuraduría de Derechos Humanos, peor, ¿verdad? Tiene que estar pendiente para que no haya violaciones. El Ministerio Público tiene participación también en las usurpaciones. Las usurpaciones normal, la usurpación normal, la usurpación agravada tiene participación. Ahora, en cuanto a las servidumbres, si le están violentando su derecho, si le están haciendo el camino, el callejón que usted legalmente no tenía por qué dar permiso, definitivamente a quien le está violentando va a tener usted que denunciarlo. Entonces sí va a tener participación en el Ministerio Público. En fin, gracias, Willy. Hay muchos temas en relación a bienes en donde el Ministerio Público debe tener participación, ¿verdad? En la mayoría.
Bueno, hoy nos vamos a hablar entonces en relación a las servidumbres. El objetivo de este curso es que ustedes aprendan y hagan la diferencia con las diferentes servidumbres que tiene el Código Civil. Tiene varias, y yo de último ya coloqué algunas aquí, ¿verdad? Que no son parte, si queremos pueden ser notariales, ¿verdad? Pueden ser de consentimiento, de consenso. El curso en sí es definitivamente el uso del consentimiento, ¿verdad? El curso en sí no provoca litis, no debe provocar litis, pero las cosas hay que hacerlas bien. Y para hacer cualquier instrumento público, por muy sencillo que sea el instrumento público, ustedes tienen que tener un amplio conocimiento para evitar llegar a los tribunales de justicia. Decimos muchas veces por qué judicializan un tema que de por sí era voluntario. ¿Por qué lo judicializaron? ¿Por qué buscaron a los tribunales? ¿Por qué quieren que el juez haga algo que ustedes pudieron haber hecho de manera voluntaria? Y la servidumbre es uno de los temas. El obligar a alguien a darle espacio para pasar, para ingresar a su propiedad, si no se hace por medio de escritura pública, interviene un juez de primera instancia civil. Interviene el juez, ni siquiera se lo dejan al juez de paz, interviene un juez de... A veces las controversias las arreglan con el juzgado de paz, pero esto es una orden judicial. Y ayer preguntaba a un compañero tan chulo lo que preguntó, porque dice él que pidió judicialmente el espacio para salir y el juez se lo otorgó como lo pidió, teniendo él un lugar para salir. Dijo que por dónde quería salir y el juez lo ordenó, imagínense. Y como dice él, yo intervine, yo desearía trabajar en alguna institución, ¿verdad? Yo intervine en eso, dijo, y era injusto lo que estaba pidiendo, pero el juez falló. Bueno, él explica, ¿verdad?, que estaría en apelación. Esperemos, le decía yo, que en un auto para mejor fallar, los magistrados de apelación puedan determinar que él podía salir por otro lado y cuál es la insistencia de salir y afectar a un vecino. Y yo siempre he dicho, usted puede terminar peleado con quien quiera, con quien se le ponga enfrente, pero menos con los vecinos, porque esos vecinos van a ser vecinos para toda su vida, para todo el tiempo que vivan en las casas. Uno, no tan fácil puede uno decir vivo aquí, vivo allá, vivo. Eso lo creo yo, tengo la dicha de vivir 3 lugares diferentes, pero por mi propio trabajo, de lo contrario, ¿no? Yo estoy en mi casa de Villanueva. Ya ven, cuando transmito de allá es otro el escenario. Estoy aquí con mi hija y estoy en San Marcos. Allá tengo mi apartamento en San Marcos. Allá solo los de los días lunes y miércoles conocen el escenario, ¿va? Ustedes todavía no. Pero generalmente se compra un bien inmueble para vivir y pelear con los vecinos es lo peor que puede pasar, porque salimos, nos encontramos. Hay una contingencia en la calle donde vivo, tenemos que salir todos, tenemos que hablarnos, tenemos que resolver la situación que será. Entonces, no pueden llegar a la servidumbre de paso judicial, no se puede. Aquí se enseña y yo estoy enseñando la servidumbre de paso notarial en su bufete, con intención de arreglar las cosas y buscarle salida a un problema que de por sí no sé por qué no tiene salida. No tiene, que de por sí no sé por qué está en conflicto. Porque cuando usted vende, cuando usted hace el instrumento público de venta, así sea fracción, así sea toda la finca, usted en su calidad de notario debe controlar que esta persona que compró tenga salida a la calle pública, al callejón, al camino, a lo que quiera. No puede usted hacer un instrumento público en donde usted logre ver si es que lo tiene, porque esa es otra cosa, si es que lo tiene. Las medidas y colindancias de cada lado tienen que tener una salida. Tienen que dar a la calle, porque entonces, ¿por dónde van a salir las personas? Y ponía de ejemplo ayer un caso que llegó a mi trabajo. Extraño el caso. Yo al principio decía, ¿qué pasó ahí?
El objetivo entonces es que conozcan todas las clases de servidumbre y ante todo que sepan cuáles son las obligaciones previas, instantáneas y posteriores, pero aparte de las obligaciones previas que ustedes deben saber, conocer todo lo que estamos platicando. ¿Por qué se estudia? ¿Por qué ahorita virtualmente escuchamos la clase? ¿Por qué estamos pendientes? Porque se dan algunos detalles que ustedes van a poner en su ejercicio profesional ya de notarios. La docencia o la clase, buena o mala que se dé, es la preparación para ustedes, porque ustedes tienen que saber todos estos temas. El ejemplo que ponía ayer inicialmente, y se los pongo a ustedes, es el caso que tuve en mis manos, que la persona vivía al fondo del terreno y no tenía salida. Como es de la justicia, no es pronta ni es cumplida, ¿verdad? Porque depende de cómo esté la situación. Hay muchos factores para que la justicia sea como el eslogan del organismo judicial, pronta y cumplida. Hay muchos factores. Los recursos tienen, cualquier recurso que se interpone tiene como efecto retrasar los procesos, ¿verdad? Porque hay que conocerlos en segunda instancia, entonces se atrasan los procesos. Los mismos abogados son los que interponen los recursos, bueno, para eso se les paga, ¿verdad? Pero veía yo ese caso que la familia tenía 2 años de estar subiéndose a la pared del vecino y pasaban por la terraza del vecino y tenían escalera para bajar y estaban pidiendo la servidumbre de paso. Y entonces yo me preguntaba, ¿pero qué pasó aquí? ¿Sí, por dónde salían? Bueno, pues salían por aquí. Y efectivamente la casa de enfrente sí le daba salida. Entonces la señora que estaba buscando la servidumbre de paso decía, vivieron mis abuelos, mis papás y ahora yo, y nosotros siempre salimos por esta casa. Y siempre salieron por esa casa porque el vecino en su portón les dio siempre la oportunidad para pasar. Entonces siempre pasaron por ahí, siempre entraron por ahí, más hasta tenían llave para entrar y salir. De repente al vecino se le ocurrió que no tenía carro para que tenía el parqueo, para que tenía el garaje. Y se le ocurrió construir un dormitorio en el garaje. Cerró y construyó el dormitorio, pero dejó encerrados a los otros. Pasaron 2 años. Y aquellos en un juicio civil buscando cómo entrar a su terreno, tuvieron que demandarlo. El juez de primera instancia resolvió con lugar la servidumbre de paso y él abrió 2 metros de ancho por todo el largo para salir a la calle. Pero ahí al dormitorio del señor le quitó 2 metros. Y si ya de por sí los dormitorios son de 3 por 3, pues así son los dormitorios más pequeños, ¿va? Imagínense, se quedó sin dormitorio, pero la servidumbre la creó. El tema de hoy entonces es buscar no llegar a ese tipo de servidumbres o a ese tipo de procesos, porque una de las partes va a ser la afectada, una de las partes es la que va a sufrir que al terminar el proceso no le va a gustar. Ven cómo está la sociedad de conflictiva, cómo estamos, todos no nos gustan algunas cosas. Desde donde estoy hay cuestiones que mire, digo, no puede ser. Y viene un desagrado y un deseo de decir uno, bueno, ya tengo la edad suficiente para retirarme, no me gusta, no lo puedo componer, mejor adiós, ¿va? ¿Por qué? Porque lo que se busca es el conflicto, es el pleito, es la denuncia, es la demanda y al final la justicia es así. Una parte es la perjudicada y esa parte es la que no le agrada y esa es la que grita, alega y hoy los medios de comunicación tan prestos y dispuestos para mediatizar todo, olvídense, es tremendo. Todas estas cosas las tienen que saber ustedes, de que hay muchas limitaciones a la propiedad privada, dice meras restricciones, servidumbres, ocupación temporal y la expropiación. La expropiación es una limitación a la propiedad. Ayer preguntaba si la licencia de construcción y si la autorización para desmembrar era una limitación a la plena propiedad. Sí, sí, porque usted puede comprar el inmueble, el terreno,
Pero si no tiene la licencia para construir, no va a poder construir. Y si usted construye, se hace acreedor a una buena multa de parte de la municipalidad. Yo creo que inicialmente la multa son de 10,000 quetzales, más todas las agravantes que posiblemente ellos consideren. Y en cuanto a la autorización para desmembrar, usted no puede vender si no tiene la autorización municipal. Entonces, sí son limitaciones también en relación a la propiedad. Hay limitación voluntaria, dice, prohibiciones que se impone el mismo propietario. Limitación legal, dice, la que está establecida en la ley. Municipales, dice, la licencia de construcción. Expropiación, cuando se hace en beneficio de la colectividad, ¿verdad? La expropiación es muy de moda. La figura esa de la expropiación es un tema muy común que es una limitación a la propiedad, porque si de por medio va que yo le voy a tener que quitar a usted 3 metros de su terreno para poder colaborar con todo un caserío que vive adentro, se lo voy a tener que quitar. Si no, miremos la expropiación. La expropiación en parte fue que se dio, en parte no todo. El libramiento de Chimaltenango fueron pedazos, ¿verdad? O sea, ¿por qué no avanzaba el libramiento? Y sigue el tema del libramiento, pero ya en otro sentido. Ya ese es otro asunto, es penal. Pero que no avanzaba el libramiento y decíamos, pero tienen 2 años y ¿cómo es posible que no puedan hacer eso? Si están las máquinas hoy están tan fáciles para poder tirar el asfalto. Pero no, había un problema que había un pequeño grupo de propietarios que no estaban dando su consentimiento para que la carretera pasara ahí. Y ayer platicaba con los muchachos y les decía de que me imagino cuántos metros son esos de ancho, cuando la ley dice no menor a 2 metros ni mayor de 6, dice la servidumbre legal, ¿verdad? Es la legal. La convencional, o sea, la que estamos platicando es nuestro tema, pues esa ya cambia, ¿verdad? De hecho, la escritura pública, van a ver ustedes esa servidumbre que hicieron ahí. Tremendo los metros cuadrados, ¿no? Entonces veía en el libramiento y decía, ¿qué pasó? Pero ahí eran familias, pocas, las que no permitían el pase. Pues que tienen razón. Ahí se cultiva mucha verdura que todos comemos, ¿va? Que todos utilizamos. Se cultiva, posiblemente pensaban hacer algo, no sé. Pero al final algunas partes, aunque una compañera mandó el contrato directamente, pero algunas partes fueron expropiadas. Mi pueblo, allá en San Pedro, San Marcos, donde hicieron la terminal. Y lo sé tan perfecto porque le pasó a mi primo. Había un pedazo de terreno que quería la municipalidad. Pero ahí fue mejor porque ahí llegó y ofreció una cantidad de dinero. Claro, no lo aceptaron y empezó la negociación. Al final recibieron, si no lo que cuesta el inmueble, pero sí lo justo, porque si ustedes se oponen a la expropiación, lo que hace el Estado es de que les da el valor que ustedes tienen inscrito. Y muchas personas han salido tan perjudicadas porque lo que tienen inscrito es un valor de 100 quetzales. Imagínense qué terreno cuesta 100 quetzales. Y ahí vienen los precios del inmueble que hemos estado platicando con ustedes, el precio del UCI, el precio de la matrícula fiscal, es el UCI, ¿verdad? El precio de catastro municipal, el precio de registro de la propiedad, el del evaluador y de ustedes que se dan como comprador y vendedor, 5 diferentes precios, pero no hay que jugar. El notario no tiene por qué jugar con esos precios. El notario no es el que paga los impuestos, y además del impuesto dijimos, eso es bíblico, hay que cumplir. Porque de ahí vienen los problemas, ¿verdad? De ahí vienen los problemas. Entonces, en el tema este de la expropiación, que es constitucional, dice 40 y 44 la Constitución, dice, ahí está, es un tema de una limitante, yo lo compro, pero al rato va a servir y que me van a quitar, ¿verdad? Y la limitación por patrimonio cultural, cuando leo esto, de la limitación del patrimonio cultural, recuerdo a un amigo que vive en la costa. Y ahí donde vive, ya no les digo dónde porque yo no sé quién está atrás, ¿verdad? Ahí donde vive, y yo creo que no vive ahí, mejor ya no vive ahí.
Pues en el momento de estar limpiando, encontró, bueno, pero tal vez no hay delito ahí porque fíjense ustedes de que él encontró muchas cuestiones antiguas. Y entonces siguió escarbando y escarbando y escarbando. Y cada vez que escarbaba, sacaba cuestiones novedosas de tiempos antiguos. Y tiene un subespacio donde tiene todo lo que logró extraer. Le puso madera abajo para exhibirlo. Y ustedes llegan ahí con él y después de la sala ven toda esa cosa preciosa que tiene. Y un día le dije, vaya que no se han dado cuenta porque viene mucha gente a verlo, no cobra nada, ¿verdad? Deja que entre. Vaya que no ha tenido problemas con patrimonio cultural, le dije. Ay, me dijo, ya me cansé de decirles que lo vengan a traer y no vienen, dijo. Entonces ahí no hay problema, ¿va? Ah, de verdad, sí. Entonces, patrimonio cultural es el valor histórico y legal que se resguarda, dice, para futuras generaciones. Sin embargo, ese caso en particular es Mazatenango. Ese caso en particular, todo eso no se lo han llevado. Ahora, yo pienso, si se siguiera con la excavación, ¿qué más se podrá encontrar? El Estado en cualquier momento puede llegar y decirle, bueno, vamos a seguir excavando nosotros. Usted encontró todas estas estanterías que tiene aquí, ¿qué más hay? Seguimos excavando, ahí se puede dar una expropiación, ¿verdad? Es un tema así como limitación para adquirir la propiedad. Tenemos entonces la servidumbre de paso y servidumbre de acueducto y por su naturaleza son rústicas o son urbanas. El sujeto el sujeto activo reales dice que se constituye como provecho para un fondo personales, beneficio de dos o más personas, por su ejercicio son continuas y discontinuas, dice. Continuas, su uso es incesante y discontinuas por intervalos, por tiempo, por momentos se hace la servidumbre. Libro del doctor, que es el libro que nos ha apoyado para nuestro curso, él nos señala algunas definiciones de la servidumbre. Y dice que el diccionario de la Academia Española, derecho, dice en predio ajeno, que limita el dominio de este, dice, y que está constituido a favor de las necesidades de otra finca perteneciente a distinto propietario. El Código Civil argentino dice que es un derecho real perpetuo temporal sobre un inmueble ajeno, en virtud del cual se puede usar de él, dice, ejercer ciertos derechos de disposición o bien impedir que el propietario ejerza algunos de sus derechos de propiedad. Derecho dice a que está sujeta la cosa ajena en utilidad nuestra o de un fondo que nos pertenece, o bien derecho constituido en cosa ajena mediante el cual se haya obligado el dueño a no hacer o a permitir que se haga algo en vez. Mucha doctrina, demasiada doctrina. Hay una clasificación y tienen características las servidumbres. Dentro de las características dice que son susceptibles únicamente de los inmuebles. Activo o pasivamente son derechos accesorios a un inmueble de carácter inseparable. Se transmiten con la finca o el predio no independientemente, pueden ser temporales o perpetuas y se deben inscribir en el registro de la propiedad. Pero no necesariamente, ¿verdad? Porque la servidumbre de paso la puedo constituir yo en derechos de posesión. Hay mucha tierra, ya platicamos de eso, en primera clase platicamos que hay muchas personas que lo único que tienen son derechos de posesión. Derechos de propiedad llevan un trámite después de haber seguido lo que establece la ley de titulación supletoria, ¿verdad? Podemos llegar a la propiedad, pero hoy ahí falta todavía otros años, ¿va? Que aparezca otro que quiera reclamar. Entonces, los derechos de posesión que se dan mucho en las áreas rurales tienen que tener una servidumbre de paso. ¿Pueden ustedes acudir a la vía judicial a pedir una servidumbre de paso con derechos de posesión? Sí pueden. Solo deben acompañar el título que los hace
el título que establece la calidad de posesionario. Sí lo pueden hacer. Aquí dice, deben inscribirse en el registro, y de hecho más adelantito él señala que hay algunos errores que se cometen, dice, cuando se hacen las servidumbres de paso, que es la no inscripción, dice, pero el tema es también de derechos de posesión, porque si no, entonces no podríamos vender nuestros terrenos, ¿verdad? Porque si no hemos seguido un juicio voluntario de titulación supletoria y no tenemos el número de finca, folio y libro, no podríamos dar acceso a la persona para que pueda pasar. No, eso es imposible, ¿no? Tenemos que dar acceso a la persona, es derecho de paso, sí se puede dar. Entonces, el Código Civil dice del artículo 752 al 821, regula lo relacionado con la servidumbre de paso y dice que la servidumbre es el gravamen impuesto sobre un predio para uso de otro predio distinto o para utilidad pública o comunal. Puede ser para utilidad de una colectividad, pero puede ser para una sola persona. El caso inicial que yo les puse, el ejemplo inicial que les puse, era una familia nada más, en donde la juez, ordenó que se creara la servidumbre de paso. Sin embargo, dice, el propietario de dos fincas puede gravar una de ellas con la servidumbre en beneficio de otra. O sea, si yo soy dueño de la finca 5 y de la finca 6 y las dos están continuas, yo puedo hacer un callejón o una servidumbre, una calle entre las dos fincas, quitarle 1 metro a una y quitarle 1 metro a otra. Y inscribirla, si no está inscrita, pues debe constar en escritura pública, ¿verdad? Entonces, ¿puedo hacer? Sí, puedo hacerlo porque yo soy propietario de las dos fincas. Hay muchas personas que en la vida práctica tienen 3 números de finca, las unifican en una sola. Claro, tienen que estar pegados los terrenos, ¿verdad? Tienen que estar contiguos los terrenos. Y para que en nuestro caso, pues sí, ¿verdad? Tienen que estar contiguos para que pueda darse el tema que estamos platicando. Se establece también en el momento de crear la servidumbre de paso un predio sirviente y un predio dominante. Dice que el predio que se beneficia se le llama predio dominante y el que concede el paso se le llama predio sirviente. Qué bonito va el nombre, predio sirviente, está sirviendo, va para pasar. La servidumbre de paso no puede tener un ancho menor de 2 metros ni mayor de 6 metros. El largo es hasta salir a la calle, carretera u otro camino. La limitación se la da el predio sirviente, ya que el propietario del bien sigue siendo el dueño de todo el inmueble, pero tiene esa limitación. O sea, yo soy dueño del terreno, yo soy dueña del terreno, de todo el terreno. Bueno, pero judicialmente me quitaron de mi terreno 2 metros. Que yo soy dueña, ¿eh? Pero esos 2 metros se los di a las personas para que pasen, ¿verdad? Entonces, está tremendo, dice, porque el propietario sigue siendo el dueño de todo el inmueble, pero esa limitación de la servidumbre de paso, o sea, soy dueño, pero le doy permiso para pasar, ¿verdad? Entonces, ¿soy dueño o no soy dueño? Tema muy complicado, ¿verdad? El doctor en algunos pasajes así de su libro nos coloca algunas cuestiones que hay que saber al momento de hacer la escritura pública, que la tenemos que saber. Yo creería y les aconsejo que en el momento que hagan la escritura pública, le lean a los clientes que los están requiriendo para crear la servidumbre. Les lean todos estos temas, les hagan ver todos los temas, cómo funciona una servidumbre de paso. No es que la vamos a crear hoy y ya mañana siempre nos lo dejo pasar, o no es que como soy dueño del bien, como ya les dije, y aquí lo acabamos de decir, que sigue siendo el propietario, porque soy dueño del bien y de repente no quiero que pasen, les voy a aventar agua o voy a soltar a los perros para que los persigan, para que los muerdan. Y tenemos unos perros de esos que están calificados como de peligro, ¿verdad? Y que tienen que estar inscritos. ¿Y los voy a soltar? No, no. Entonces, yo creo que a las partes que se involucran en el momento de hacer un instrumento público de eso, hay que hacerles todas estas advertencias, ¿verdad? Para poder crear la servidumbre de paso,
Hay obligaciones previas, instantáneas que siempre hemos platicado y obligaciones posteriores. En las obligaciones previas, posiblemente aquí en el libro del doctor nos señala solamente 2, pero como obligación previa está todo. Ya llevo 40 minutos platicando con ustedes. Está todo lo que he estado platicando. Como obligación previa también estoy viendo que la servidumbre de paso es de una inmobiliaria y quien me va a dar paso es esa empresa, esa entidad. Entonces, si esa persona es la que me va a dar paso, como obligación previa tengo que tener el título de propiedad, el título con el que se acredita la propiedad o posesión, y que ese título que tengo a la vista sea suficiente para considerar que la servidumbre de paso, que es una limitación que va a tener la propiedad de la empresa, me pueda firmar. Hay que ver la escritura de constitución de sociedad. ¿Quién es el gerente general, el representante legal, el administrador único? Como para poder saber que tiene facultades suficientes, que los socios le dieron facultades para poder grabar los inmuebles de la sociedad. Si ustedes se recuerdan, si ustedes no se recuerdan, sino que se vive a diario, todas las inmobiliarias, todas las empresas que se dedican a la compra-venta de inmuebles, que se dedican a hacer notificaciones, diseñan un plan. Y en el plano que diseñan señalan perfectamente la calle. Ellos colocan a un vecino de este lado que besa al otro vecino, pero hay calle de cada lado de los vecinos, porque no pueden dejar enclavado un lote y venderlo y aquel tenga que ir a la vía judicial o a la vía notarial a pedir permiso para pasar. No se puede. Todos, en toda la República de Guatemala creo que está, a excepción de algunos lugares donde lo que tienen las personas son terrenos y se les ocurre hacer una casa por aquí y otra más atrás, pero el que la haga tiene que buscar su salida, ¿verdad? Ahora, hay casos, en casos judiciales, en relación a problemas de servidumbre de paso, lo hay y muchísimos. Yo tengo una larga experiencia de tanto proceso y proceso por la creación de la servidumbre de paso. A veces ya no dejan pasar las personas en su terreno cuando logran determinar que hay nacimientos de agua, problemas serios. Ustedes han oído en las noticias todos esos problemas de los municipios de por allá, en donde, ¿y por qué pasan por aquí? Dice, es un problema serio entre para los municipios. Es que los de ese lugar no tienen por qué pasar por aquí, y esa es la calle, esa es la carretera. Ustedes busquen su salida por otro lado. Entonces, las grandes empresas, las inmobiliarias, ustedes como notarios tienen que tener los documentos en la mano para determinar que estas personas tienen calidades para poder vender el inmueble. Pero ante todo, lo que están vendiendo tiene que tener servidumbre de paso. O bien tienen que tener la calidad y la autorización para comparecer ante ustedes y poder firmar la servidumbre de paso. ¿Quién se la dio? Los accionistas, ¿verdad? Los dueños de la sociedad. Ellos fueron los que lo dieron. Esa es una obligación previa. Otra obligación previa que nos falta aquí es el plano. El plano para mí es indispensable. Es necesario el plano para saber por dónde va a salir. Como notario yo tengo que tenerlo a la vista. Como notario yo tengo que ver la escritura, el título de propiedad, el plano, posiblemente a mano, pues vaya, si no tienen un plano de ingeniero o de la persona indicada, pero por lo menos el documento donde diga por dónde va a pasar la servidumbre. Yo no puedo afectar los derechos de otras personas al crear una escritura
de servidumbre de paso. Llegan las personas y yo lo hago en la vía voluntaria, en la vía de acuerdo, pero esa mi escritura, si afecta a una persona, voy a ir a parar a tribunales para ver por qué hice eso. O sea, el notario tiene que saber de todo. El notario, yo como siempre he dicho, el notario es una figura tan preciosa, muy diferente, y con todo el respeto de los médicos, muy diferente a muchas carreras, que los médicos es una profesión maravillosa, ¿verdad? Así, maravillosa. Pero con respeto de ellos, los notarios somos psicólogos, somos psiquiatras, somos ingenieros, somos auditores, somos antropólogos, porque tenemos conocimiento de todo. En este caso nos convertimos un poquito en evaluadores, y cuando hacemos una servidumbre, en evaluadores, en ingenieros, en topógrafos. En eso nos convertimos cuando estamos viendo las medidas y por dónde pasa. No es nada más de decir quiero una servidumbre de paso, se sienta, cambia los nombres y apellidos de todo, cambia la medida, aquí está, firmen. No, señores, así no funciona el derecho notarial. El derecho notarial funciona con mucho conocimiento de un tan sencillo reconocimiento de deuda que va a hacer usted. Sí voy a reconocer que soy deudor de 75,000 quetzales así, ¿y cuánto dice la ley que puede adquirir? Yo creo que hasta eso es, ¿verdad? 70, creo que no es nada más. Hay cosas que suceden en la práctica en relación a este tema que lloran sangre. Se ponen de acuerdo, se decide y a la mera hora, siempre con balazos, me saco de ahí. Así, tan sencillo. Pero si está la escritura pública, si fuimos ante el licenciado, dicen las personas. Pero si usted firmó, sí, pero ya no quiero que sigas pasando. ¡Pum! Balazos. Tremenda situación con la servidumbre. Entonces, como obligación previa hay que tener todos esos datos, porque si no tenemos el plano, podemos estar afectando a alguien. Muchos de ustedes dirán, pero si usted ha dicho que basta con la cláusula que dice bajo solemne juramento de ley y advertido por el inscrito notario todas las responsabilidades en que puede incurrir en caso de faltar a la verdad en el presente acto, declara. Por un lado, X persona que es propietaria, por otro lado, X persona que es propietaria, que los terrenos están contiguos y lo que quieren es crear una servidumbre de paso para que ambos tengan derecho de salir, derecho de paso. Sí, así se hace, ahí se libera, pero también en la figura del notario es un poco paz social, es un poco tranquilidad mental, un poco de paz. Dice, la paz no tiene precio, yo sí lo creo perfectamente, la paz no tiene precio. Usted puede tener un salario de 30,000, de 40,000 quetzales, pero si no está tranquilo, si no está conforme con lo que le ordenan, abandónelo. Yo puedo tener un salario muy grande, pero ya llegó el momento de decir esto, prefiero mi paz y prefiero vivir con 2,000, 3,000 quetzales que por lo menos para mis medicinas y comer me alcanza, que vivir intranquilo. Y lo que hace un instrumento público mal redactado, mal adjudicado, lo que corresponde a cada quien es violentar la paz. Si no, vean todos los procesos que hoy en día estamos viviendo. Hoy amanecí un poco negativa con todo lo que se está viviendo, un poco triste con todo lo judicial que se está viviendo, todo lo jurídico, todo el sistema jurídico afectado, pero una sola persona no puede componer el mundo, no se puede, se necesita un buen grupo. Entonces, desde el punto de vista donde están ustedes, desde el punto de vista del notariado, se puede vivir bien, ser feliz y ayudar, pero con mucho conocimiento al momento de hacer el instrumento público, como obligación instantánea. Entonces, lo de siempre, redactar el instrumento público, decirle a las personas, ¿quieren leerlo o quieren que se los lea? Leerles el instrumento público y si consideran que hay una duda, decirle a otra persona que esté en el bufete que les lea el instrumento público o dárselos para que lean, para no caer en aquella cuestión en donde dicen las personas, pero si yo presté dinero y porque ya no tengo la casa, porque me están quitando mi casa, así aparecen muchas personas
Yo presté dinero y ¿por qué me quedé sin casa? Después de una orden de lanzamiento viene la persona a ejecutarlos y suceden estas cosas. ¿Y quién tuvo la culpa? El notario. Así de sencillo, el notario. Se firma, las partes involucradas están de acuerdo, lo firma el notario, coloca las palabras ante mí, firma y si utiliza sello en su trabajo dentro del protocolo, le coloca su sello. Ahí terminaron las obligaciones instantáneas. Vamos a las posteriores. Razonar los títulos. El título del predio sirviente y el título del predio dominante. Pero si quienes comparecieron ante ustedes como una escritura que hizo un conocido, en donde 18 personas comparecieron creando la servidumbre de paso. Si son 18 personas, porque en el caserío 18 iban a vivir y no se ponían de acuerdo por dónde iba la calle y al fin se pusieron de acuerdo. Unos querían, bueno, solo para pasar, 2 metros, así como dice la ley, 2 metros. Pero otros decían, no, y de repente un día tenemos carro. Entonces admiramos cuánto mide el carro y así hagamos. Pues entonces, si son esas 18 personas, son 18 títulos de propiedad a los que usted les va a hacer su razón, su anotación en la parte del testimonio. Pueden tener derechos de propiedad y derechos de posesión. Entonces usted va a razonar los títulos en los que tienen número de finca, folio y libro y en los que no están inscritos, pero hay que razonar los títulos. Es un cumplimiento. Yo creería, aquí agregaría, si tengo 18 personas que quieren la servidumbre de paso, yo como notario agregaría a estas obligaciones posteriores sacarle una fotocopia a esa razón registral y repartirla entre todos. Por si hay uno que después se arrepiente, ya comparece, está razonado. O quiere ir a vender por otro lado, posiblemente en la esquina, porque este quedó en la esquina y ahí puede vender la servidumbre, pues se puede vender, puede ser, se va a compensar, se pueden compensar, indemnizar, así dice de más adelante. ¿Va? Yo creería dar una fotocopia de ese instrumento público. El testimonio especial va directamente al Archivo General de Protocolos. Aquí, en el ejemplo, no hay una cantidad de dinero. El testimonio especial cubre un impuesto, ya lo vamos a mirar, pero sí se puede colocar un precio estimativo. Sí, pero cuando hay indemnización entre ambos, ¿no? Bueno, yo te voy a dejar pasar ahí, pues te voy a dar 2 metros, pues para que pases, pero págame algo. Entonces sí lleva, ¿no? Lleva precio, ¿verdad? Testimonio especial dentro de los 25 días al Archivo General de Protocolos y ustedes ya saben qué sucede cuando no se envía el testimonio especial, ¿verdad? Hoy en la elección del fiscal general y cuando venga la elección toca este año, la elección del procurador de los derechos humanos, van a ver ustedes que ahí colocan, ¿verdad? Requisitos, dice, constancia de no haber sido sancionado por el Archivo General de Protocolos. Y si ya se le pasaron los 25 días y no envió el testimonio especial, seguro que va a salir en el listado, ¿verdad? Entonces eso hay que tener cuidado, hay que cumplir con los 25 días, bueno, no importa. Me sancionan, pero al llevar el testimonio especial me rehabilitan. Sí, pero para participar en este tipo de procesos ya no va a poder, porque ese es el requisito, constancia de no haber tenido. Y si se va a querer participar, usted dice, bueno, tal vez no voy a ser nunca fiscal, no voy a ser nunca procurador, pero si usted quiere laborar en unas instituciones como el Ministerio Público, dentro de los requisitos para ingreso le piden eso. Auxiliar fiscal 2 creo que es, ¿verdad? El 1 parece que es solo pensión cerrado, el 2 sí parece que es profesional, ya no. Mucho me acuerdo yo de eso. Entonces, el cumplimiento del artículo 37 de su código notariado en cuanto al testimonio especial y de ahí que el primer testimonio con su duplicado para, en este caso, en este ejemplo, pues para su inscripción en el Registro General de la Propiedad. Pero si son derechos de posesión, posiblemente solo esté inscrito en la matrícula fiscal y en catastro municipal. No sé si ahí le reciben un aviso. Tendría que recibirle el aviso de la servidumbre de paso.
En las dos tendrían que recibir el aviso. Hay que ver cómo está funcionando ahorita estas instituciones, que con el paso de los años siguen exactamente igual y en el mismo lugar aquí en Guatemala, en el 11 nivel, ¿verdad? Del Ministerio de Finanzas Públicas, dice, ¿verdad? Ahí están todavía, ¿verdad? Entonces habría que ver cómo están funcionando esos departamentos. En cuanto a impuestos, el testimonio especial, el ejemplo que aquí nos dan dice que es de valor indeterminado. Pero si hay una compensación de los propietarios o poseedores en relación al gravamen que va a sufrir una de las fincas, si se coloca un precio, ¿verdad? Estimativo. Si hay precio, 2 por millar. Si no hay precio, sería de valor indeterminado. Al ser de valor indeterminado, lo que establece la ley que se coloca como impuesto para el testimonio especial son 10 quetzales, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. El primer testimonio dice se debe acompañar el recibo del pago del impuesto al valor agregado. En la actualidad es el 12%, dice, del valor de la indemnización pagada. 12%. Si no hay indemnización, sería de valor indeterminado. Entonces, no hay tal pago, ¿verdad? Solamente no olviden ustedes que cuando lleven un testimonio para inscripción en cualquier registro, pónganle la identificación de persona, ¿verdad? Que la inscriben en el RENAP. Estos que le inscriben el registro de la propiedad, el registro mercantil, cualquier cuestión que lleven para allá. Para cualquier registro, no olviden ustedes colocar un timbre fiscal de 50 centavos, que es para las razones registrales. Ese es un impuesto normal que se coloca al testimonio, ¿verdad? Dice, si se trata de una escritura en la cual no se pagó indemnización por ser ambos predios del mismo dueño, no constituye hecho generador de ningún gravamen impositivo. En el testimonio especial sí debe cubrirse el pago de 10 quetzales. Ahí está, miren lo que les estaba diciendo. En sí, esas son las obligaciones previas, las obligaciones instantáneas y las obligaciones posteriores con el agregado que les hice a las obligaciones previas y en estas posteriores, pues el agregado del impuesto que tal vez no necesariamente, como dice aquí la notita, de que cuando son del mismo dueño, porque puede ser y se va a dar que yo le cedo los 2 metros a la persona y no le voy a cobrar nada, pues o sea, no hay indemnización, ¿verdad? No hay compensación. Puede suceder eso. Bueno, antes de entrar a la escritura pública, yo miro si hay algunas preguntas de los compañeros y que quieran ellos saberlas. Con una consulta con respecto a terrenos, dice, la persona falleció y no dejó testamento, ya está en proceso de intestado. Una propiedad no entró al proceso, dice, y son 2 hermanos. En dicha propiedad hay una persona con su familia viviendo desde hace 10 años y uno de los hermanos herederos quiere darle esa propiedad a las personas que viven ahí. ¿Puede donarlo a las personas? Bueno, vamos por parte de José. La persona falleció y no dejó testamento, quiere decir que él dejó intestados sus bienes. Y ellos iniciaron un proceso sucesorio intestado para que a los dos lo declarara herederos de todos los bienes, derechos y obligaciones de la figura del testador. Si tiene deudas, también asume las deudas, ¿verdad? Pero aquí lo que yo veo que hay una casa que no entró no dejó testamento, dice, ya sea en proceso intestado. Una propiedad no entró en el proceso, dice. Si esa propiedad no entró en el proceso, si ya terminó el proceso sucesorio intestado, no pueden, deben ampliar el auto declaratorio de herederos o deben ampliar las diligencias, incluyendo en esas diligencias la propiedad que no entró, porque fíjese que yo supongo que la pregunta que usted está haciendo es que esa propiedad la quiere dar a la familia que tiene 10 años de vivir ahí, esa que no entró al proceso sucesorio. Podrían darla, pero esta familia nunca va a obtener la inscripción porque este inmueble no formó parte de la masa hereditaria. Estos chicos que son los dueños, los dos tendrían que firmarle la escritura a esta persona
que tiene 10 años de vivir ahí, pero sí tienen que ampliar el proceso sucesorio, porque ellos tampoco son herederos. Entonces van a donar, así como usted dice, van a donar algo en donde no han sido legalmente declarados como herederos. Se puede ampliar, tiene hasta 10 años desde que se inició y desde que se terminó, tiene 10 años también. Desde que se terminó, tiene 10 años para poder ampliar. Entonces ya estos chicos con facultades suficientes porque ya fueron declarados herederos, pueden donar el bien inmueble, ¿verdad? Este otro, si quisiera hacerle una jugarreta al sistema notarial y al sistema de justicia, este que tiene los 10 años de vivir ahí, podría con el paso de los años iniciar una titulación supletoria, ¿verdad? La podría hacer. El problema es que el RIC tiene ya controlados todos los terrenos y cuando él quiera y pretenda el dictamen de la Procuraduría General de la Nación, posiblemente ahí tenga un stop, le digan, porque está titulando un bien que tiene inscripción. Pero también en la titulación, cuando llame a los vecinos, van a decir, sí, sí, esta casa era de X persona que ya falleció. Los vecinos tampoco lo van a ayudar. Y si ese bien está inscrito en la matrícula o está en catastro, tampoco podría servir en la titulación supletoria, dice. Donde vivo hay un camino, dice Henry, que pasa en el terreno de un vecino. Dicho camino permanece desde hace como 20 años. Ahora el dueño de la propiedad donde pasa el camino dice que hay que pagarle y si no, de lo contrario, va a cerrar ese camino, porque según él puede hacer eso, porque no hay ningún documento donde se vayan a respaldar las personas que pasan por su terreno. Así es, Henry, él lo puede hacer. Él, de hecho, él va a cerrarlo. Cualquier rato va a cerrarlo. Él está pidiendo como que un pago, ¿verdad? Sería una indemnización que estamos hablando. Está bien, hay que ver cuánto quiere y hay que ver cuánto las personas pueden pagar. Y si se pueden ir a la vía notarial y hacer esa compensación, hay que hacerlo. Ahora, si él cierra el camino y estas personas las deja encerradas, estas personas lo van a demandar a él por la vía judicial buscando la constitución de la servidumbre de paso porque están encerradas y en la vía judicial a él le va a ir muy mal al que cerró el camino porque primero podrían certificar el asunto al Ministerio Público por haber vedado el derecho de paso. Podrían, le digo, porque es una facultad que tiene el juez de hacerlo, pero le va a ir un poco mal porque al final las personas que están adentro tienen el derecho de paso y en el proceso de la constitución judicial de la servidumbre de paso, él va a salir condenado a las costas judiciales. Entonces, se recuerda que al inicio dije que no es como vivir en paz y en armonía, y que el derecho notarial es uno de los derechos más relajados, porque uno de los principios es el consentimiento. Entonces, yo creo que hay que platicar con él, ver cuánto quiere por el derecho de paso y cuántos metros les puede dar. Fíjense que estas personas tienen 20 años de pasar ahí. ¿Cómo se les va a prohibir? Supongo que ninguno de los que vive ahí tiene salida por otro lado, más que por ese, porque ya todos construyeron, ya no tienen salida. Y recuerda que derechos civiles, uno de los derechos donde más se emplea una de las fuentes del derecho, que es la costumbre, ¿verdad? Dice, ¿cuál es el libro que le está dando lectura? Ningún libro, mi estimado Carlitos, no, ningún libro. Yo solo leo la diapositiva. Y me auxilio del libro del doctor Neri, que está en la página 100, está. Ahorita está la 101, voy a leer la escritura, pero no hay ningún libro, ¿verdad? Solo la página 96, dice, sí, ahí estamos. Muy bien, dice licenciada, ¿y dónde lleva el notario el testimonio cuando es compra o venta en los pueblos? ¿En qué pasa cuando es compra-venta en un pueblo, en una aldea, en un caserío, en Petén, en Cobán, en Guatemala, en cualquier departamento? Cuando es una compra de bien inmueble, lo lleva al registro general de la propiedad o al segundo registro de la propiedad que está en Quetzaltenango, en ambos. El que está aquí en Guatemala y el que está en Quetzaltenango tienen los libros de todos los departamentos, por lo menos Quetzaltenango. Quetzaltenango tiene los libros de inscripción de los departamentos de San Marcos, Mazatenango, Xochitepeques, Retaluleu, Sololá,
Quetzaltenango, Totonicapán y Huehuetenango, creo yo, Quiché. En Quetzaltenango están esos libros para hacer las anotaciones, las inscripciones, anotaciones, modificaciones, gravámenes y imitaciones. Ay, qué bien me quedó eso. Aquí en Guatemala están los libros de todo lo que está en, digamos, Zacatepeques, El Progreso. No me acuerdo de todos los departamentos, ¿verdad? Ustedes puro estudios sociales. Por eso les digo, ya vieron que el notario tiene que saber mucho. Petén, Alta Verapaz, Baja Verapaz, están aquí en Guatemala. Entonces depende de la ubicación donde esté el terreno, Teresita, depende de la ubicación, así es el registro que usted va a utilizar. Si usted va a hacer una compra-venta de un terreno que está en Totonicapán, su testimonio lo tiene que llevar al segundo registro de la propiedad que está en Quetzaltenango, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando el notario hace el testimonio pero no se hace mención del paso de servidumbre? Error del notario, ya lo platiqué. Error gravísimo del notario. Cuando el notario tiene a la vista el título de propiedad o el título de posesión, él tiene que ver, al norte dice 10 metros, colinda con Pedro López. Al oriente dice 5 metros, colinda con Juan Torres. Al poniente dice 10 metros, colinda con con el que está enfrente, ¿verdad? Digamos el que está enfrente, o puede decir con terreno baldío, calle de por medio, callejón de por medio, camino de por medio, es que todos los terrenos tienen eso. Puede ser que encuentre un terreno como esos cuando uno se va a ver por tierra fría, cuando vamos por tierra fría y vemos esos terrenos que están en las montañas y solo tiene un caminito. Sucede lo que preguntó aquí el compañerito Henry. Solo tiene un caminito y la casita está hasta ahí arriba, hasta la casita, pero pasó por varios terrenos, entonces le sucede lo que está preguntando Henry. La calle es una costumbre, la carretera es una costumbre, el paso es una costumbre por donde usted tiene acceso a su bien inmueble. Entonces, si sucede ese tipo de cositas, pues yo le di dos salidas a Henry, ¿verdad? Una de la manera que estamos dando la clase y otra, pues no le pueden dar el derecho a la persona, hay que hacerlo de manera judicial y el juez de lo que todo el vecindario le presente va a decir, esto pasa por aquí. El juez no va a ir. Si ustedes se lo piden, podrá ir a hacer un reconocimiento